Hola, bienvenidos, yo soy Celeste Espinosa y esto no estaba planeado, está fuera del guión, el podcast de Nexos Noticias, en donde vamos a estar hablando, entrevistando más que nada a funcionarios, ciudadanos, con temas que interesan aquí en Mexicali. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran invitado, él es Antonio Navarrete, él es el presidente de Fraternidad Policíaca aquí en Mexicali. Y bueno, pues hola, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo se siente el día de hoy? Muy bien, Celeste, te agradezco encarecidamente tu gentil atención a ti y a tu equipo No, usted. de trabajo, que me doy cuenta que atrás de esta entrevista hay toda una producción. Y bueno, primero antes de comenzar con el tema, contarnos un poco de usted. ¿Desde hace cuánto está en la fraternidad policíaca? Usted tengo entendido que era policía, era subdirector de la policía municipal y actualmente pues es licenciado en Derecho, que todavía está en esta profesión, ¿no? Todavía está litigando. Sí, al igual que muchos agentes, mi carrera empieza en 1990, un jovencito de 18 años con muchos sueños. Hoy tengo 53 años, para que no me pongan de más, cumpliditos. Y un jovencito con sueños ingresó a la academia de la policía aquí en Mexicali. Y ahí tuve un curso de formación de 4 meses. Sin embargo, en el devenir de mi carrera, pues me di cuenta que me faltaba prepararme, porque también la ciudadanía te hacía una crítica sobre la cuestión de, no es la cuestión de ser analfabeta, ¿no? Pero sí era muy trillado, policía, o carro negro oscuro, a orillas a la orilla. Todo eso a mí me molestaba. Yo dije, yo me voy a preparar, voy a terminar mi preparatoria, incluso me faltaba un semestre. Y fue así como me preparé en el activo. Incluso con Alejandro Monreal, con Alejandro Lora, fuimos un grupo de policías que tomamos decisiones. Después concluyo mi carrera universitaria, una licenciatura en Derecho, y luego concluyo mis estudios en una maestría en Educación en CETIS Universidad. Todos dicen, ¿y por qué una maestría en educación? Bueno, porque me gusta también transmitir el conocimiento. Entonces, estamos hablando de casi 35 años en el servicio. En la actualidad tengo una comisión administrativa en Fraternidad Policíaca. La Fraternidad Policíaca es una asociación que nació hace 37 años, poquito más, pero de forma objetiva tiene más de 37 años. Resulta, Celeste, que en aquel tiempo, cuando fallecía un policía, era ignominioso que falleciera, porque iban los familiares y literal, un policía tomaba la gorra y empezaban a cooperar para sepultar al policía o a la policía. Entonces, eso era la policía de hace más de 37 años. No había recursos económicos para sufragar los gastos fúnebres de aquel entonces. En materia jurídica, pues no la había, aunque ya había fraternidad policíaca. Y usted tiene ahorita 13 años siendo el presidente. Sí, como bien lo dijiste, he ocupado diversos cargos dentro de la Dirección de Seguridad Pública. Fui comandante del Valle, varias veces subcomandante, estuvimos muy cerca de presidentes municipales, concretamente en las asesorías jurídico-policíacas. Entonces, he aprendido mucho retrotrayendo todos los temas. Traemos la experiencia necesaria, precisamente por esos errores que cometimos en el pasado. Porque provengo de una policía que, como se dice, ¿no? Aunque sea juego, y no me da vergüenza decirlo, entrabas a un cuartito siendo una hormiguita y salías, sí, soy elefante. Se realizaban prácticas no muy ortodoxas que, digamos, después supimos que existe técnicas de entrevista a través del lenguaje kinestético, de kinesia, que es el lenguaje corporal, ahí donde se detecta la mentira, que hay un ciclo que se llama inteligencia, que es la información elevada a un grado de certeza para tomar sabias decisiones. Todo esto inmerso en un campo macroscópico, lugar donde las policías deben de ejecutar mecanismos de control social. Hay fuentes vivas que se adquieren a través de los ciudadanos cuando tú los estás entrevistando.
pero también hay fuentes muertas, cerradas, que esas nomás están en los centros policíacos o en el INE, donde realmente se puede reconquistar una información, pero a través de estas fuentes muertas o cerradas de información. Ahorita nada más regresándonos al tema de los cargos. Hace como una semana lo vimos que estaba de asesor jurídico de la esposa del oficial que pues fue brutalmente asesinado, el oficial Roberto Méndez Arreola. Aquí, ¿cuál fue su participación siendo asesor jurídico y sobre todo el caso que se dio? Bueno, es una importante pregunta. Fraternidad Policíaca como organismo de protección entre los policías de nuestros agremiados. Es decir, los policías municipales tienen el libre albedrío de decidir si son agremiados de fraternidad. Tenemos 1.500 agremiados dentro de los 1.950. El caso es que la esposa y el policía ultimado, que en paz descanse, Roberto Méndez, un gran amigo, se acerca con nosotros y nos dice: yo quiero que ustedes me asistan. Evidentemente, esta situación, esta muerte, generó mucha conmoción al interior, porque era un policía muy querido, era muy accesible, era muy bonachón, esa palabra he utilizado, pese a que era mando, no era el clásico mando de, hey, no me mires, soy mando superior. Y bueno, nos compungimos mucho por la noticia. Sin embargo, cuando ella toma la decisión de solicitar a la fiscalía de que su cuerpo fuese incinerado, la fiscalía se negó, es decir, prohibió a las instancias que su cuerpo fuera cremado. De ahí pues que, inconformes por esta determinación ministerial, nosotros presentamos un recurso que se llama medio de impugnación, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con el artículo 109, fracción 22 o 23, en donde a las víctimas se les da ese derecho, precisamente para inconformarse cuando las autoridades son negligentes, omisas. Por consecuencia, promovimos esa audiencia, y una vez que estuvimos frente al juez Bernardino Ahumada, pues le expusimos los motivos de nuestra queja, y al final del día se ponderó ese trato digno, esa tradición que debe existir entre las cuestiones fúnebres, y obvio, atentos al dolor de ella, y particularmente que él siempre le decía a ella que quería ser cremado, pero más aún la niña, la adolescente, que le dijo que quería tener para siempre las cenizas de su padre. Porque para dar un poco de contexto de lo que estamos hablando, el oficial fue ultimado a disparos de arma de fuego saliendo de su domicilio. Esto ocurrió un lunes 14 de julio en la noche. Lo que nos había contado su esposa a medios de comunicación es que el esposo salió de su casa como eso de las 11:30 de la noche. Salió para poder pagarle a la persona que los ayudaba a limpiar su domicilio, y pues fue ahí cuando dos sujetos ya lo estaban esperando, quién sabe desde hace cuánto, que lo ultimaron brutalmente, y el señor, pues el oficial, quedó pues tendido ahí en la calle enfrente de su domicilio. Su esposa le tocó escuchar todos los disparos y le tocó ver el cuerpo, que pues ya estaba casi irreconocible. Entonces, para la gente que no sabe de qué caso estamos hablando, pues este mismo del policía ocurrió hoy se cumplen 2 semanas exactamente que ocurrió este terrible hecho. Y también, pues hablando de esto, ¿con usted se han acercado últimamente policías municipales que le han a lo mejor manifestado que temen por su integridad? O sea, en ese sentido, pues que el oficial simplemente estaba realizando una tarea más, una pues labor más en su domicilio. O sea, se habla también del tema del uso de armas después de su turno, pero dices, bueno, ¿cómo voy a traer mi arma si nada más voy a sacar la basura, ¿no? O sea, cosas muy sencillas. ¿Qué es lo que le han manifestado los policías en dado caso de ser así? Si tienen miedo o si han notado a lo mejor una mejoría en reforzar la seguridad de los mismos policías. Bueno, mire, Celeste, definitivamente algo que no podemos tapar con un dedo el sol, y lo he dicho abiertamente porque él me lo dijo a mí. Es un tema sumamente delicado lo que concierne a las amenazas. Sin embargo, en el Valle de Mexicali
pues es implícito que ocurre un fenómeno criminal. O sea, el que lo quiera ocultar, pues yo creo que está actuando de manera indebida. Lo voy a interrumpir. Nada más para precisar, ¿él recibió las amenazas o fue su superior en ese entonces? Porque ahí se estaba manejando varias informaciones y luego de que él nunca recibió una amenaza y luego de que sí, nomás que nos precise eso para ya después continuar. Bueno, es que estamos hablando de dos momentos. En octubre del año inmediato anterior, el superior recibió, tenemos entendido, pues como pues algo que ocurre, que queda implícito. Antes de 48 horas renuncia a su cargo y pues él se queda de sus comandantes. Luego, mientras que estaban reemplazando la figura del comandante general del Valle de Mexicali. Entonces, en el Valle de Mexicali no es la primera ocasión que ocurre esto. Ahora, la forma, la mecanización o la habilidad y la astucia que tiene cada ente policíaco de mando, pues le corresponde a cada uno de los que están realizando las funciones. Pero si yo no vengo, y lo he dicho, sí hubo amenazas. Incluso él se sentía desde días antes, desde el sábado, donde hipotéticamente participó en una persecución y de ahí su angustia, porque él ya traía amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, yo no las podría puntualizar, pero él sí me las dijo a mí. Me las refiero, ¿sabes qué? Me encuentro inquieto porque pasó esto. Fue una situación, ¿cómo explicarte? En fraternidad llega mucha información. En el caso concreto, yo por eso he puntualizado, sí había recibido amenazas. Y le externó, pasó esto lo de la persecución, que fue un viernes, sábado, el lunes lo ejecutan, y en ese lapso de esos 2 días fue cuando le dijo como que se encontraba preocupado. Así es, y yo por eso lo he externado. A lo mejor mi director dice, bueno, es que yo no sabía. Bueno, a lo mejor no lo sabía, pero yo sí lo sabía. Lo que sí es que en el Valle de Mexicali ocurren fenómenos criminales que acontecen día a día. Y eso es lo que he venido diciendo, que las autoridades sí tienen que buscar esquemas lo suficientemente habilidosos para que nos pongamos de acuerdo todos los entes, el municipal, el estatal y el federal, y así controvertir los fenómenos criminales que están azotando en el Valle de Mexicali. Entonces, ahora sí, regresándome al tema de los policías, ¿le han externado a usted que a lo mejor que han de tener miedo, sobre todo, pues en general no, pero a lo mejor los que tengan un turno en el Valle de Mexicali, ¿no? Como dice que es una zona pues roja? El problema del Valle de Mexicali, que son grandes ejidos. El ejido más grande, pues es el 43, 57 y Morelos, pero al final del día son zonas ejidales que van arañando a pequeñas comunidades. Guadalupe Victoria tiene más de 40,000 ciudadanos, Morelos poquito menos, pero al final del día toda la gente se conoce. ¿Cuál es el fenómeno que tenemos que estudiar? Pues es que ahí el sujeto activo juega con los policías desde la escuela, desde la escuela primaria, secundaria, preparatoria, qué sé yo. Entonces, ese connubio que dicen que tiene el policía con el crimen no es del todo cierto, pero tampoco del todo falso. Aquí lo interesante es que no es posible que esos policías que conocen a estas personas ataquen frontalmente a estos sujetos que se volvieron malosos. Debe haber otras autoridades, otros entes de otras autoridades para que vengan y repriman las conductas antisociales de estos sujetos. ¿Y no lo hacen por miedo, No, entonces? no, es que sí es miedo. A ver, vamos a definir el miedo y el temor. El miedo es de aquí hacia adentro. El miedo es oscuridad, el miedo es ante algo que no conoces. Pero el temor es como si yo me enfrento con él, que mide 1,90, 16 de pulgada, y ese es temor. Sé a quién me estoy enfrentando, porque sé que está muy fuerte, que si me pongo con él, ¿qué va a pasar? Pues me va a golpear. Pero el miedo es de aquí hacia adentro. El miedo es Satanás, es el diablo, es la oscuridad. Entonces tenemos que distinguir. ¿Tengo temor? Sí. ¿Tengo miedo? No lo sé.
porque el miedo es muy subjetivo. Pero partiendo de ese temor, sí debemos de ser cautos con lo que decimos, con lo que hacemos en esas comunidades del Valle de Mexicali, porque esos muchachos que ahora pertenecen a grupos delictivos, pues de alguna u otra manera cohabitaron o interactuaron con los policías del Valle porque son de ahí. Sí. Entonces, ¿cuál sería la técnica en general? No, ahorita ya nos expresó que para combatir a esas personas tiene que ser otro grupo totalmente diferente, ¿no? No a lo mejor tu conocido, tu vecino de siempre. Para pues resguardar la integridad de los oficiales, ahorita, ¿cuál sería una técnica que usted pudiera proponer o que a lo mejor sabe que ya se está haciendo dentro de la corporación después de lo que pasó con el oficial Méndez? Los policías municipales se tienen que dedicar para combatir los flagelos del robo, violencia intrafamiliar, que haya un acercamiento más directo con la comunidad. Sin embargo, cuando súbitamente se encuentran con grupos delictivos, pues atacarlos. Digo, eso es inevitable, pero no los puedes perseguir como una tarea consuetudinaria, es decir, de todos los días, porque ahí el crimen sabe quién lo está atacando. ¿Y qué va a pasar? Pues esto. Entonces sí tenemos que atacar frontalmente a la delincuencia, pero no necesariamente deben ser las policías municipales, que por cierto parece ser que siempre se les endiga el problema como si ellos fueran la principal fuente de corrupción, la principal fuente de ataque, y no debe ser así. Yo creo que todas las entidades de gobierno se tienen que poner de acuerdo, ahora sí, para atacar frontalmente a los grupos delictivos, pero con inteligencia, información elevada para tomar sabias decisiones a través de las fuentes que ya dije. Esto se genera a través de una asociación, se llama una matriz de asociación que te permite distinguir a través de un organigrama quiénes son los grupos delictivos y quiénes son los integrantes de esos grupos de crimen. Yo quisiera saber, todavía siguen teniendo ustedes comunicación con la familia, ¿no? Saber si les han informado, a lo mejor si hay ya avances en las investigaciones. Allá han pasado 2 semanas, no hay detenidos. El día que fue el pase de lista, la familia señaló que eso pasó porque él no aceptó un dinero, y también señalaron directamente a un grupo criminal. Saber si a lo mejor esta línea de investigación la están siguiendo, y también saber pues la seguridad de la familia, ¿no? Si a ustedes les han externado que a lo mejor pues no se sienten seguros en su domicilio. En ese momento también habían indicado que no estaban viviendo en su casa, que están como de nómadas, si nos pudiera actualizar un poco eso. Bueno, las investigaciones, nosotros ya podríamos tener acceso a la carpeta de investigación como asesores jurídicos, como bien lo dijiste. Sin embargo, no consideramos todavía pertinente tener acceso a la carpeta de investigación. Yo considero que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, trae una línea de investigación, una línea de acción para dar con el paradero de él o los responsables. Porque una cosa es quienes lo ejecutaron y otra cosa es quienes mandaron a que se perpetrara esa acción delictuosa. Pero definitivamente, como lo dijo la fiscal general, están investigando a los policías y nosotros pues no tenemos oposición. Que investiguen a quien tengan que investigar. Y si hay policías involucrados, que haya un escarmiento en contra de quienes tuvieron la osadía de cometer este artero crimen en contra de una persona buena, de un policía trabajador, de un policía luchón, policía que aspiraba, ¿por qué no?, a ser mando. Por eso, en una reflexión que tuve durante esa madrugada, yo señalé en mi medio de comunicación la paradoja del mando, porque muchas veces se aspira a ser mando y parece ser que la causa de la causa es causa de lo causado para que firmes un contrato con la muerte, que firmes un contrato para que se extinga tu vida. Y eso es lo que corresponde a ser un mando policíaco de alto nivel dentro de la Dirección de Seguridad Pública. Son 24 horas, las 24 horas se está recibiendo llamadas, porque las 24 horas acontecen delitos, porque las 24 horas del día, por los 7 días de la semana, acontecen situaciones negativas dentro de esta conflagrada sociedad. Entonces es muy, muy difícil ser mando, pero pues de ahí la reflexión que la ciudadanía a veces no entiende, solamente se vuelca a hacer criticaciones
en contra de los integrantes de los mandos. Pero también esa parte integral a los policías les corresponde ser recíprocos con las exigencias de la sociedad. Y ahorita la familia actualmente, ¿cómo se encuentran? Digo, obviamente afectados, ¿no? Pero en temas de seguridad, o a lo mejor no sé si les han brindado algún tipo de oficiales que estén tal vez, no sé, afuera del domicilio donde estén viviendo, o dándoles rondines en el... Sí, ella y su familia directa tiene vigilancia especial, no está viviendo ahí, va a ser una determinación muy propia, pero sí tiene vigilancia especial. Nosotros la estamos ayudando con la cuestión tramitológica que tiene que ver con correrle traslado al Instituto Mexicano del Seguro Social, al propio ayuntamiento también, porque ella en su momento y su hija van a ser objeto de que se le ministre por parte del fideicomiso que hay dentro del ayuntamiento un fondo de más de 10 años de pensión. La niña es adolescente, seguramente pues le va a alcanzar para que curse una institución profesional. Y yo le digo, o sea, lo tienes que hacer, no lo hagas por ti, no te encuentras en unos momentos difíciles para encarar, pero lo tienes que hacer porque la importante aquí es tu bebé y tienes que darle estudios de calidad, precisamente porque Roberto Méndez eso era lo que quería. Tras las declaraciones que dio la familia, no recibieron amenazas después de señalar a un grupo delictivo y tampoco por el motivo que presuntamente fue ejecutado. No, por ningún motivo, ni nadie que está cercano a este movimiento ha tenido amenazas. Pues muy bien, pues eso fue todo por la entrevista. Licenciado, muchas gracias por recibirla, por acudir aquí. No sé, algo más que quisiera usted agregar, algo más. Yo al contrario, Celeste, te agradezco a tu medio de comunicación la oportunidad para que Fraternidad Policiaca extrapole sentimientos, porque más allá del deber ser, atrás de cada policía hay un ser humano. Y este policía, ¿de dónde fue sustraído? Del núcleo de la población. Entonces, el llamado que hago a la comunidad, que se logre sensibilizar de la problematicidad que hay en Mexicali, pero que todos le apostemos también porque este problema es multifactorial. Para resolverlo, lo que se necesita son respuestas multidisciplinarias donde intervengan todos y cada uno de los actores de la sociedad. Ustedes, los medios de comunicación, los maestros, la clase política, el clero y también, pues, obvio, la policía. Pero al final del día es la población quien debe de ministrar valores a las personas. Muchas gracias y de nueva cuenta agradezco la oportunidad. Nada, usted. Y pues esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado y que agreguen algún comentario sobre alguna sugerencia, si les gustó el capítulo o también algún tema que quisieran que abordemos en los próximos capítulos. Y pues bueno, yo soy Celeste Espinosa y pues esto fue todo por mi parte. Ojalá les haya gustado y que tengan bonito día.